Marcos 8, del 1 al 13. Marcos 8, del 1 al 13. Dice sí a la debilidad, pero no a la incredulidad. Marcos 8, del 1 al 13, dice alimentación de los 4,000. En aquellos días, como había una gran multitud y no tenían que comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: Tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Y si los enviare en ayunas a sus casas, se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. Sus discípulos le respondieron: ¿De dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Él les preguntó: ¿Cuántos panes tenéis? Ellos dijeron: 7. Entonces mandó a la multitud que se recostase en tierra, y tomando los 7 panes, habiendo dado gracias, los partió y dio a sus discípulos para que los pusiese delante, y los pusieron delante de la multitud. Tenían también unos pocos pececillos, y los bendijo y mandó que también los pusiese delante. Y comieron y se saciaron, y recogieron de los pedazos que habían sobrado 7 canastas. Eran los que comieron como 4,000, y los despidió, y luego entrando en la barca con sus discípulos, vino a la región de Dalmanuta. Vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiendo señal del cielo para tentarle. Y gimiendo en su espíritu dijo: ¿Por qué pide señal esta generación? De cierto os digo que no le será dada señal a esta generación. Y dejándolos volvió a entrar en la barca y se fue a la otra ribera. Buenos días, familia. Gracias, Majito y Carlos, por estar en esta mañana con nosotros. Reciban un amoroso y un cordial saludo desde Redes Sur. Y vamos a compartirles la palabra del Señor, lo que ha hablado en mi corazón. Y quiero compartirles lo que el Señor ha puesto en su palabra maravillosa en esta mañana. Entonces, el material nos dice: la fe es recordar las obras de Dios. Y también nos deja otra frase que dice: sin fe las señales se vuelven insignificantes. Entonces vemos que el Señor Jesucristo se acerca a sus discípulos y les dice que Él tiene compasión por esas personas que ya estaban con Él 3 días acompañándole, 3 días siguiéndole y no tenían que comer. Entonces yo profundicé en el diccionario. Y la palabra compasión dice que es un sentimiento de tristeza que produce al ver padecer a alguien y que impulsa a aliviar su dolor o sufrimiento y quiere remediarlo o evitarlo. Entonces, cuando vemos que el Señor Jesucristo se mueve a compasión, entendemos que es un dolor mucho más allá que tener pena. Es accionar a que esas personas se hacen su hambre en el momento que Jesús estaba viéndoles y tuvo compasión. No es sino pedir que el Señor nos dé compasión por esas personas que están con hambre, pero el hambre y la sed es de justicia, es de amor, es de liberación, es de la presencia del Señor. También he podido entender que esta palabra compasión viene del latín compasio, que es traducido del vocablo griego simpatía, SH y termina con TH y A, simpatía. Literalmente significa sufrir juntos. Entonces es interesante profundizar y ver esta palabra, cómo el Señor Jesucristo en una sola palabra expresa todo el dolor, el sentimiento, las ganas de que estas personas sacien esa necesidad y esa hambre que en el momento tenían. Entonces dice que esta palabra de compasión es más intensa que la
empatía. La simpatía es mucho más allá. Dice que la compasión es la percepción y la compenetración en el sufrimiento del otro. Es compenetrarse en el sufrimiento del otro y el deseo y la acción de aliviar el dolor completamente. Esta situación dolorosa que tenían en ese momento tal vez no vemos, pero podemos imaginar cómo esas personas estaban muertas de hambre prácticamente. Y Jesús les está demostrando a sus discípulos, les está modelando, está teniendo una vivencia real para que sus discípulos entiendan y comprendan también el moverse a compasión. Entonces viene la reflexión, ¿hasta qué punto nosotros estamos dejándonos guiar del Espíritu Santo para que nos mueva a compasión? Para que nosotros también podamos ver que las personas hoy tienen hambre de su palabra. Hoy las personas tienen hambre del Dios vivo. Jesús se preocupa, como les comento y dice en la palabra de Dios, estas personas están conmigo 3 días, es la preocupación del Señor. Y dice, ¿qué hago si es que los envío en ayunas a sus casas? Tal vez se desmayen. Entonces el Señor está viviendo con ellos su dolor. Y es lo que nosotros estamos llamados a hacer, a vivir con las personas que están en nuestro alrededor, el dolor que vive la gente sin la presencia de un Dios vivo y real. Porque nosotros sí podemos de pronto darle de comer a un mendigo, pero saciar esa hambre es momentáneo. Lo que el Señor debe movernos a compasión bajo un llamado, una necesidad de servirle realmente, es compartirle de Cristo. Es permitir que sigamos siendo instrumentos de libertad y sobre todo de aplicar la gran comisión en nuestras vidas. Es ahí cuando entonces Dios nos permite estar o compartir con las personas que están con nosotros. El Espíritu Santo nos guía, nos orienta y podemos tener esa experiencia enriquecedora que es darles a las personas del pan de vida. Los discípulos le dicen al Señor, ¿de dónde saciaremos? No tenemos pan para estos aquí en el desierto. ¿De dónde van a saciar esa hambre que tenía la gente en ese momento? ¿De dónde les saciaremos? Podemos pensar que nosotros no tenemos, porque muchas veces diríamos, pero en este punto de mi vida, si tengo tantos problemas, no puedo resolver ni mi propia vida, ¿cómo voy a solucionar la de otros? Tal vez vendría eso a nuestra mente, pero Jesús nos da una enseñanza maravillosa. Y es que Él parte de lo que tiene, porque les pregunta, ¿qué tienen? Y obviamente ellos le dicen al Señor lo que tienen, pero esos 7 panes eran muy poco para las 4,000 personas. Así podemos tener un poco de conocimiento. Podemos decir, si yo apenas conozco solo ciertas cosas del Señor, he podido experimentar su palabra y lo que hoy acostumbramos a decir es, yo estoy en mi proceso. Si yo estoy en mi proceso, ¿cómo voy a ayudar a otras personas? Pero les repito, el Señor Jesucristo partió de lo que tuvieron en ese momento. Y así nosotros también debemos partir de lo que hemos aprendido. Debemos aprender a dar lo que hasta el momento hemos recibido del Señor, para que entonces se pueda producir la multiplicación de tener en nuestro corazón esa experiencia poderosa que es hablar y compartir de Él, dar del amor, del pan de vida, de esa hambre y sed que solamente puede saciar el Señor Jesucristo para todos los humanos, para toda la humanidad. El Señor vino a salvarnos y debemos compartir de ese amor. Lo poco que tengamos de la palabra va a servir, así como Jesús les mandó que pongan delante de ellos, después de que el Señor les dijo que se acuesten o se tiendan en la tierra,
les dijo, ahora pongan delante de ellos. Es decir, que es un acto de servicio y nosotros ponemos delante de las personas que necesitan de la palabra de Dios ese acto de dar lo que tenemos. Ahí en ese punto, en ese momento se produce el milagro y podemos experimentar lo que las demás personas reciben. Si lo toman como nosotros esperamos, entonces se producirá el milagro de una vida, de una alma más para el Señor Jesucristo. Sobraron 7 canastas, que es el número de Dios. Entonces, Él se encarga de todo. Cuando nosotros ponemos en las manos de Dios el compartir, el evangelizar, el ser instrumentos de justicia, el ser instrumentos de libertad, el poder impartir la palabra, es que Dios nos está diciendo, yo tengo el control. Porque si hacemos en nuestras fuerzas, puede que llegue a un resultado oportuno para el momento, pero hacer en las fuerzas del humano prácticamente es dejarnos llevar por nuestras emociones. Pero cuando viene el Señor y usa nuestra vida, el Espíritu Santo nos orienta, nos guía, vemos cómo se produce ese milagro. Entonces, Él produce hasta que sobreabunde. Nosotros podemos experimentar esa presencia maravillosa. En el versículo 11 vemos cómo los fariseos le están pidiendo al Señor que envíe señales desde el cielo. Y parece algo irónico como ellos están pidiéndole para provocarle, para tentarle al Señor. Muchas veces la gente a nosotros también nos está pidiendo señales. Muchas veces van solamente por ver milagros o por sus necesidades del momento, por una actitud en las emociones, y la gente quiere ver para creer. Entonces, en el versículo 12, el Señor Jesucristo está gimiendo en su espíritu. El Señor Jesucristo experimenta dolor por la actitud que tiene esta gente. Está experimentando en su espíritu queja, está manifestando su dolor, su gemir, por lo que están pidiéndole los fariseos. Gimiendo en su espíritu les dice que no les mandará señal. El Señor no les mandará señal a estas personas. Prácticamente solamente quieren, como les digo, ver milagros, lo que hoy en día puede pasar. De hecho, está sucediendo que se acercan a nosotros por sus necesidades. Y el Señor les dice, de cierto, no les daré señal. Les deja, como nos expresa la palabra, y se va hacia otra ribera. De la misma manera, nosotros no podemos desmotivarnos por este tipo de circunstancias que vivimos. Nuestra labor es sembrar. Nuestra labor es seguir dando, seguir aportando, en tanto que en el día a día las personas que conocemos y que todavía no le tienen a Cristo, es maravilloso poder experimentar el darles el pan de vida. No nos desmotivemos por los incrédulos que solo quieren ver los milagros y nos piden señales. Entonces, así como el Señor Jesucristo se fue a otra ribera, nosotros también sigamos hacia otros lugares, hacia otras riberas, permitiendo que el Espíritu Santo nos guíe hacia esas personas que necesitan del alimento de vida eterna. Esta es la palabra, este maravilloso tiempo en la mañana podemos experimentar juntos lo que el Señor quiere de cada uno de sus hijos, que sigamos multiplicando el amor de Cristo en las personas que necesitan, y definitivamente la humanidad entera que está diseñada para recibir de este pan que sacia nuestra hambre, que sacia y permite que podamos descifrar la verdad. Y la verdad que el Señor nos da es su palabra, que nos hace libres. Y podemos de esa manera seguir multiplicando la libertad del amor de nuestro Señor Jesucristo.